Muy buenas tardes, noches. Vamos a continuar con el tema de los atributos divinos. Y en esta ocasión hemos dejado para esta sesión dos de los atributos divinos que, sobre todo en los últimos tiempos, han sido objeto de gran confusión, no solamente por parte de los fieles cristianos, de los católicos, sino que tristemente por parte de la autoridad eclesiástica. Pues han sido mal interpretados o incluso podríamos decir que han llegado a ser eh, asumidos con cierto sesgo para favorecer una cierta forma de pensar, para poder ser amoldados a ciertos criterios actuales de la humanidad, a ciertas ideologías, a ciertas corrientes de pensamiento, ya que se ha considerado que la Iglesia tiene que ir a la par, a la vanguardia de cómo se van desarrollando las ideas en el mundo, lo cual definitivamente ha sido un error que está provocando mucha confusión entre los cristianos, entre nuestra Iglesia Católica. De ahí la importancia de meditar, pero sobre todo identificar con toda claridad cuál es el significado correcto que debemos tener, el conocimiento certero acerca de estos dos grandes atributos divinos que a veces nos parecen contradictorios entre sí, opuestos, pero como veremos, en absoluto tienen nada de oposición. Me refiero al atributo de la misericordia y al atributo de la justicia. Empecemos pues por entender el atributo de la misericordia divina. Nos dice Jesús en el libro de Cielo: ante mi majestad y pureza no hay quien pueda estar de frente. Más bien, todos están obligados a estar por tierra y golpeados por el fulgor de mi santidad. El hombre quisiera casi huir de mí, porque es tal y tanta su miseria que no tiene valor para sostenerse delante del ser divino. Entonces, haciendo uso de mi misericordia, asumí mi humanidad, la que atenuando los rayos de la divinidad es medio para infundir confianza y ánimo al hombre para venir a mí, el cual poniéndose de frente a mi humanidad, que expande rayos atenuados de la divinidad, tiene el bien de poderse purificar, santificar y hasta divinizar en mi misma humanidad deificada. Entonces, como vemos hasta acá, Jesús nos presenta un panorama inicial de lo que significa la misericordia divina. Vamos a ver un pasaje del Evangelio muy conocido, quizás de los más difundidos, pero al mismo tiempo también objeto de poca comprensión y hasta de manipulación para querer darle en ocasiones una interpretación acorde a como ciertas ideologías del mundo quisieran entender este hermosísimo pasaje, que es una clara manifestación de lo que es la misericordia divina. Vamos entonces a entrar en este pasaje del Evangelio que nos habla precisamente de la misericordia de Dios. Todos somos pescadores en la familia. Andrés nos conoce bien, pero yo fui enviado para aprender. Para que estuvieras capacitado. ¿Y qué has aprendido? Pues que 2 y 2 son 4. A veces. Que la mayoría de la gente está aquí para ser evacuada.
que es bueno llevarse bien, que el nacimiento es el principio de la muerte, pero debe haber más para un hombre entre el nacimiento y la muerte. Hoy, cuando te oí predicar, comencé a entender y me dio esperanza. A través de tus palabras, las viejas escrituras parecen cobrar vida. Es lo que queremos. Queremos que la ley esté viva, escrita en nuestro corazón, no esculpida en piedra. ¿Cómo te llamas? Juan, hijo de Zebedeo. Juan. Quédate con nosotros. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡A un lado, idiota! Porque no entendéis lo que me os dije. Ese es mi hermano, Simón Pedro. Y ese es mi hermano, Santiago. Gritando otra vez, enojado como siempre. ¿Qué pasa con vosotros? ¡Sois unos bestias! No habla en serio, es un buen hombre. ¿Qué pasa, hermano? ¿Pescaste poco? ¿Pesqué poco? ¡Nada! Lo único que pescamos hoy en día son los tributos romanos. Mientras estamos fuera sudando, despedazándonos las manos con las redes, el maldito recaudador se lleva la mitad y se lo da a los romanos. ¡Sanguijuelas! Ve, hermano. Ve y di a ese gusano, a ese descarado recaudador de contribuciones, Mateo, que si quiere sacarme más dinero, te ponga peces en el lago. Simón, este es el hombre de quien te hablé. El hombre que Juan mencionó. Juan el Bautista. ¿Qué? ¿Otro santo varón? ¿Eres otro de esos que nos dicen que tengamos paciencia? ¿Y nos prometen que llegarán mejores tiempos? ¿Qué me dices ahora? ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Quién llenará sus barrigas? Hablan y hablan mientras todos morimos de hambre. Encontrará un santo varón que ponga fin a eso. Quizás entonces escucharé. Sal de nuevo. Yo te acompañaré. Acabamos de llegar. Saca esa red del bote. Por favor, Simón, haz lo que dice. ¿Por qué siempre escuchas a esas personas? Solo habla con ellos. Simón, por favor. ¿Qué estás mirando? Ven. Puedes predicar a los peces. ¡Soltad la amarra! ¡Salimos de nuevo! Sígueme. Vamos, Jacobo. El reino del cielo es como un tesoro oculto en un terreno. Un hombre lo encuentra y en su alegría gasta todo lo que posee para comprar ese terreno. Es como un mercader que busca perlas finas. Halla una perla de gran valor y vende todo para conseguir esa perla. Todos vosotros sois pescadores. Bien, el reino del cielo es como una gran red arrojada al mar. De pronto está llena. Está casi reventando. Debéis pedir a otras lanchas que os vengan a ayudar. Todos trabajan juntos, felices, exaltados. Es un momento de alborozo, de gozo por lo que Dios ha dado generosamente. Pero un día, Dios os pedirá cuentas por el regalo que ha dado.
reino del cielo se ha acercado. Rabí, dices que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero cuándo será exactamente? Cuando veis las nubes que vienen del oriente, decís va a llover. Y así es. Y cuando sopla el viento del desierto, decís va a hacer calor. Y así es. Todos vosotros podéis leer los signos de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no podéis leer los signos de los tiempos? El reino del cielo está aquí. Ahora. ¿Qué hace él aquí? Es Mateo, el recaudador de impuestos. Hacedle salir. Pedro, tu amigo Mateo está aquí. Vete, estás manchando esta casa. Eres un recaudador hipócrita. No tienes cabida aquí. ¡Fuera! ¡Vámonos de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa, gusano! No, Simón. ¡Basura! ¡Gusano! Simón. ¡No la quiero mancillada por ti! Oí que tuviste buena pesca, Simón. Hablaremos luego de ello, ¿te parece? ¿Pero qué hay de ese amigo tuyo? Ese nuevo predicador o maestro o lo que sea. No me está permitido hablar con él. No. En mi casa, no. Al parecer no eres bienvenido aquí. No sé tu nombre, pero sé lo que haces. ¿Lady? O Mateo, me conocen por ambos nombres. Y por otros. Tenemos que vernos en un lugar donde ambos seamos bienvenidos. ¿Está lejos tu casa? ¿Por qué preguntas? Quisiera cenar contigo esta noche. ¿Entrarías en la casa de un pecador? A cualquier casa donde fuese bienvenido. ¿Oísteis? No parece darse cuenta del escándalo que causaría. Pedro, díselo tú. Se lo he dicho. Díselo de nuevo. Todos están hablando de ello. Algunos fariseos, supongo. Ellos conocen la ley. Los recaudadores no pueden entrar ni a la sinagoga. Cualquiera que se asocie con ellos es igual de profano. Sí, de acuerdo a los fariseos. Pues sí. Bien. Ese es su argumento. Pedro, dile de nuevo. ¡Se lo he dicho! ¿Qué queréis de mí? Dije que Mateo era mi más feroz enemigo, que odio a Mateo, pero todo lo que dijo Jesús fue, ¿por qué no te nos unes también? Andrés. Andrés, no soy como tú. Yo no soy seguidor de profetas y sacerdotes. Yo tengo familia en quien pensar. Tú seguiste al Bautista, ahora sigue a este. ¡Pedro, dejadme en paz! ¿Por qué me lo trajeron aquí? ¡Esta es mi vida! Mis redes. Mi barco. ¡Andad! ¡Seguidlo! Pero a mí dejadme. Bien, vamos. No se puede hablar con él cuando está así. Vamos. Aquí es donde pertenezco.
La paz sea con vosotros. Gracias por venir a mi casa. Rabí, eres bienvenido. Silla para el rabí. Apártate. No te apartes. No se trae ahí. Primo, eres mi hermano Jacobo. Están en el mismo negocio que yo. Bebo por ti, en el nombre de todos. Rabí, queremos oír tus palabras. Por favor, háblanos. No. Comamos primero. No, que lo decida él. Que hable. Vamos a tomar primero. Queremos escuchar tu palabra, Rabí. Dinos quién eres. Habla, Rabí. Sí. No. Quisiera contar una historia. ¡Silencio, mi historia! Sentados. Cierto hombre tenía 2 hijos. Y un día el menor de los hijos dijo a su padre: dame mi parte de la hacienda ahora. Y el padre dividió la hacienda entre sus 2 hijos. Después de algunos días, este hijo menor partió a una provincia lejana. Y ahí desperdició toda la hacienda que tenía, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, una grande hambre vino a esa provincia y empezó a sufrir la escasez. Persuadió a un granjero para dejarlo alimentar a sus puercos. Pero su hambre era tanta que hasta las algarrobas que comían los puercos le parecían buenas. Y aún así, nadie le daba nada. Finalmente, el joven, volviendo en sí, se dijo: en casa, los jornaleros de mi padre tienen comida suficiente, aún para guardar. Y aquí yo perezco de hambre. Regresaré a casa y pediré a mi padre que me contrate como a uno de sus jornaleros. Y entonces partió. Todavía estaba a alguna distancia de su casa cuando su padre lo vio venir. Y tan movido estaba a la misericordia que corrió hacia su hijo. Echóse sobre su cuello y lo besó. El joven dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Mas el padre llamó a los siervos y dijo: sacad el principal vestido de la casa y vestidle con él. Poned anillo en su mano y zapatos en sus pies. Matad el becerro cebado. Debemos celebrar con una fiesta. Mi hijo muerto era y ha revivido. Ahora bien, el hijo mayor en ese entonces trabajaba en el campo. Y al volver ese día a la casa, oyó el ruido de las sinfonías y de las danzas. Y llamando a uno de los criados preguntó de qué era aquello. Este se lo dijo. Y entonces el hijo mayor se enojó en grado sumo, tanto que rehusó entrar en la casa. El padre salió a rogarle que entrase, pero no quiso escuchar.
He trabajado para ti todo este tiempo, todos estos años, y nunca he desobedecido. Y en todo ese tiempo ni siquiera me has dado un miserable cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido toda tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro cebado. Por favor, dijo el padre. Por favor. Trata de entender. Tú siempre estás conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Pienso que es justo tener una celebración. Tu hermano muerto era. Y ha revivido. Habíase perdido. Y he estallado. Perdóname, maestro. Solo soy un hombre estúpido. Como vemos en este pasaje del Evangelio donde se narra esta tan conocida parábola del hijo pródigo, hay varios elementos que merecen la pena ser analizados con detenimiento. En primer lugar, está la figura del padre, que cuando este hijo decide exigir la parte de la hacienda que le corresponde y marcharse del lado de su padre, el padre respeta su libertad. El padre no le cuestiona qué destino tendrá esa posesión de la hacienda que le ha sido entregada, que le ha sido exigida. Y durante todo el tiempo, durante toda la ausencia del padre, del hijo pródigo, el padre, sabiendo perfectamente lo que el hijo estaba atravesando por la gran hambre que había sobrevenido sobre aquella localidad a donde el hijo se fue a refugiar, alejándose del padre, y donde llegó al extremo de tener que mendigar el alimento por el haber dilapidado toda su fortuna, sabiendo perfectamente el padre las condiciones en las que se encontraba su hijo, no va en su búsqueda. Simplemente está a la expectativa, con la paciencia invicta, con la esperanza de que algún día ese hijo pudiera recapacitar, pudiera volver al seno del padre. Pero no lo busca, a pesar de que sabe que la ayuda del padre, cualquier recurso que el padre le pudiera hacer llegar, sería de mucha utilidad, sería de gran valía para el hijo.
Pero el padre también reconoce que es necesario que ese hijo que se ha conducido mal toque con la mano el fondo de su miseria, pueda darse cuenta del grave error cometido y eso pueda servir para que ese hijo desarrolle en su interior ese movimiento de conversión, de toma de conciencia de que él ha sido la causa de la condición de miseria en la cual se encuentra. Y como fue precisamente el haber tocado con la mano el fondo de su miseria, le permite desarrollar ese movimiento que le hace reconocer la consecuencia de su pecado y le da la fuerza para decidirse a volver al Padre, pero no como hijo, sino en una condición inferior, porque se da cuenta de su miseria. El resto, el resto de la historia, simplemente de un padre que no reprocha, que no juzga, que simplemente se regocija por saber que ese hijo ha recibido una gran lección y ha decidido rectificar su vida, rectificar su camino, abandonar su situación de miseria, de pecado. Tristemente, en la actualidad, como se mencionó al principio, este atributo de la misericordia se ha querido malinterpretar en muchas ocasiones con toda intención para amoldarlo a los criterios del mundo, para hacer creer a los fieles sobre todo que la misericordia es incondicional, que la misericordia divina es aceptar al pecador que no quiere abandonar su pecado, al pecador impenitente, cuando que es todo lo contrario. La misericordia del Padre consistió en dejar que el pecador, que el Hijo, sufriera las consecuencias de sus decisiones para que de esa manera tuviera la fuerza, los elementos para reconocer su pecado y principalmente para abandonar esa vida de pecado. Continuando con el desarrollo de este tema que Jesús magistralmente nos da en el libro de Cielo, nos va a decir en relación a este magnífico pasaje del Evangelio. Cuando la criatura desciende en el exilio, no piensa más en su puesto regio ni en la nobleza de su origen, y quisiera desvincularse de nuestra voluntad, que más que tierna madre la lleva estrechada entre sus brazos. Y sirviéndose de las puertas de los sentidos que le hemos dado, desciende en lo bajo de su voluntad humana. Estas puertas se las habíamos dado para que volviera a subir a nosotros, a fin de que desde su exilio pudiese hacer sus escapaditas al seno de su Creador. Ella, en cambio, se sirve de ellos para hacer sus escapaditas en las miserias, en las debilidades, en las pasiones, las cuales le quitan su nobleza y no se reconoce más que es la princesa del cielo, sino la sierva de la tierra. Pero a pesar de esto, no cerramos nuestras puertas, las cuales son nuestro amor, nuestra paterna bondad, nuestra compasiva misericordia, las expectativas que hacemos. Y no apenas vemos que cierra sus puertas para venir en nuestra voluntad. Vamos a su encuentro, abrimos las nuestras y mirándola de bella, fea, con los vestidos de princesa desgarrados, sucios, no le hacemos ningún reproche, sino con compasión toda paterna le decimos, ¿dónde has estado? Pobre hija, ¿cómo te has reducido?
¿Has visto cuánto mal has hecho con vivir en lo bajo de tu voluntad humana, desunida de la nuestra? Has caminado sin guía, sin luz, sin alimento, sin defensa. Por eso, no lo hagas más, a fin de que encontrándote, rehagas el bien perdido. Así es que la misericordia divina debe ser bien entendida como un acto de amor infinito de Dios para sacarnos precisamente de nuestro estado de miseria y de pecado. Una forma especial del amor con que Dios ama a las criaturas es la misericordia. Es el amor de Dios a la creación que se halla en estado de pecaminosidad y de pobreza. No es voluntad de mantener y conservar lo débil y mísero en su estado de debilidad y miseria. No es tampoco sentimiento de compasión ni tristeza producida por el dolor ajeno. No es conmoción causada por un dolor precedente. No es emoción interna. Al contrario, es deseo eficiente de librar a las criaturas de la miseria y del mal y del pecado. No obstante, la misericordia divina no es mero deseo de ayudar, sino que en ella se manifiesta también la intimidad del amor de Dios. Que Dios es misericordioso es una verdad de revelación testificada de diferente manera. El amor de Dios, anunciado por la palabra divina, se manifiesta sobre todo bajo la forma de misericordia. Puesto que el amor de Dios tiende a sacarnos de nuestro estado de miseria y penalidad, de penuria y sufrimientos, y tiende también a conducirnos a un estado de grandeza, dignidad y gloria. La redención y la encarnación son las más importantes y decisivas manifestaciones de la misericordia divina. Dios vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios es infinitamente misericordioso y la misericordia misma. Ya se comprende que en Dios no cabe la misericordia en el sentido de tristeza o dolor de compasión por las miserias ajenas, pero sí, y en grado máximo, en el sentido de socorrer y remediar esas miserias. Cuando Dios usa de misericordia, no obra contra su justicia, sino que hace algo que está por encima de la justicia, como el que da de su peculio 200 denarios a un acreedor a quien no debe más que 100. Y pasamos ahora a revisar este otro atributo divino, el de la justicia, que, como hemos repetido, es otro de los casos donde este atributo ha sido objeto también de una mala interpretación y cayendo con esa mala interpretación no solo en un error, sino en una injusticia contra Dios por entender de forma errónea qué es la justicia divina. Nos dice Jesús en el libro del cielo, todo está ordenado en Dios. Y si la justicia castiga, es orden. Y si no castiga, no estaría en orden con los demás atributos. Si quisiera impedir el curso a la justicia, estropearía el orden e iría en contra de los mismos hombres. Porque la misma justicia es amor purísimo hacia ellos. Si se ve a la justicia tan armada, esto lo han provocado los hombres, pero en sí misma es buena y santa, como mis otros atributos. Porque en mí no puede haber ni siquiera la sombra del mal. Es verdad que su aspecto aparece áspero
punzante, amargo, pero los frutos son dulces y sabrosos. No solo debéis ser rectos, sino justos. Y en la justicia entra el amarme, alabarme, glorificarme, agradecerme, bendecirme, repararme, adorarme. No solo por sí, sino por todas las criaturas. Estos son derechos de justicia que exijo de toda criatura y que como creador me corresponden. Y quien me niega uno solo de estos derechos, no puede decirse jamás justo. Es una verdad de la revelación que Dios es infinitamente justo. Cuando afirmamos que Dios es justo, queremos decir que conoce y valora debidamente su propio ser absoluto. Dios no descubre en un momento dado su valor como si entonces lo elevara al plano de la conciencia. Antes bien, su perfección y la debida valoración de ésta son una sola e idéntica realidad, el yo personal divino. Dios existe bajo la forma de justicia, en tanto que existe bajo la forma de valor personal absoluto, afirmándose a sí mismo con fuerza e intensidad irrevocables. No existe ni norma ni ley alguna que sirvan a Dios para juzgarse a sí mismo. Él es su propia ley y norma. Existe bajo la forma de ley personal. En la esfera de lo extradivino, Dios se manifiesta bajo la forma de justicia creadora, legisladora y remuneradora. Como justicia creadora, se manifiesta en tanto que Dios revela de manera finita y diversa su valor absoluto, mediante la creación de cosas extradivinas. La justicia de Dios exige que Dios se manifieste a sí mismo en las criaturas y que manifieste su valor absoluto. De modo que no exista nada que no sea una manifestación de este valor absoluto. Al mismo tiempo, introduce en las cosas fuerza e inclinaciones por medio de las cuales pueden desarrollarse, de tal modo que su esencia innata adquiera la forma plena y total deseada por Dios. A las criaturas racionales les ha impuesto leyes que son caminos a través de los cuales pueden llegar hasta el estado de consumación deseado por Dios. La justicia retribuidora es una actitud mediante la cual Dios premia lo bueno y castiga la maldad. Debido a su perfección autoafirmativa y autoposesiva, Dios ha determinado que sea premiada la virtud y que sea castigado el pecado. En Dios, el amor y la justicia no se hallan en un estado de oposición y lucha. En las manifestaciones del amor, la justicia no queda debilitada o relegada a segundo plano. El amor y la justicia se compenetran totalmente, como lo afirma el Salmo 25. El amor y la justicia no son tampoco dos actitudes paralelas e independientes, sino una sola e idéntica realidad. La justicia de Dios se revela en tanto que nos hace participar en su gloria y perfección de un modo correspondiente a su bondad. El amor se manifiesta valorando y tratando a las criaturas según la medida de su participación en la bondad divina, manifestándose bajo la forma de justicia. Dios abarca a todas las criaturas con amor infinito y justo, con fuerza e intimidad infinitas, con justicia amorosa. Dios ama a todo lo que existe, obrando justamente y amando a todo lo que existe, Dios obra con justicia.
El amor se manifiesta guardando el respeto debido al hombre libre. Dios no le obliga a aceptar su amor, ni despoja al hombre de su voluntad libre, con la cual puede huir del amor de Dios. Esta huida, es decir, la rebelión contra Dios, implica consecuencias fatales para el individuo, la comunidad y el mundo entero. El pecador se destruye a sí mismo y destruye el mundo. Dios deja al pecador en el estado de perdición que irrumpe sobre él. Hace que experimente la absurdidad del pecado y de la rebelión contra el amor. De este modo, adopta una actitud justa frente al pecador. El amor y la justicia de Dios van, pues, parejos. El amor es premio para quien lo acepta libremente. Se convierte en justicia condenatoria para quien le cierra las puertas de su alma. El amor es la forma de la justicia y la justicia es la forma del amor. Así es que, con esta descripción tan interesante, tan fascinante, que nos hace nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo y que también encontramos en los tratados de teología, podemos ahora tener una claridad acerca de estos dos grandes atributos de Dios, la misericordia, o también, como él le llama, el amor, y por otro lado la justicia, que como vimos, prácticamente son lo mismo, pero adquieren diferentes rasgos dependiendo de la actitud del hombre para con Dios. Concluimos aquí, pues, prácticamente con todo el tema de los atributos divinos, aclarando que este tema no es exhaustivo. Son los atributos divinos que en mayor o menor medida tenemos la capacidad de reconocerle al ser divino, pero que por supuesto habrá muchos otros atributos divinos que nuestra mentalidad, nuestro ser finito, es imposible de percibir y de captar, pero que con toda seguridad podremos conocer y disfrutar en la eternidad, en la gloria divina. Por lo tanto, mientras estamos en este peregrinar, conviene definitivamente y debemos convencernos de que es la mejor inversión dedicar nuestra vida, el resto de nuestra vida, al conocimiento de los atributos divinos. Vamos a ver en la siguiente sesión cómo la voluntad de Dios es un elemento esencial para mantener el equilibrio en el ser divino, el equilibrio entre los distintos atributos de Dios. Sin la voluntad divina, Dios correría el riesgo de caer en un desequilibrio con respecto a sus distintos atributos, lo cual es imposible, impensable. Y por eso es importante entender cómo la voluntad divina mantiene el equilibrio entre los distintos atributos de Dios, lo que equivale a decir que la voluntad divina conserva el equilibrio en el ser divino. Así es que los invitamos a continuar en la siguiente sesión, donde nos introduciremos en este último aspecto de los atributos divinos con respecto al papel que juega la divina voluntad para el obrar de Dios a través de sus atributos. Hasta la próxima.